Hola, en este video hablaremos sobre la adquisición del lenguaje en niños. Es importante conocer el desarrollo normal de los niños para poder detectar a tiempo cualquier alteración en su desarrollo. El concepto de desarrollo es un concepto complejo que tiene en cuenta diversos componentes interrelacionados entre sí y que interactúan constantemente. El estado biológico y físico del niño, el grado de inteligencia, el desarrollo motriz o motor que tenga, su interacción social, tiempos de juego, el afecto efectivo que se le entregue y cuánto se estimula el lenguaje del niño son los factores que determinan un buen desarrollo del niño. Todo esto es otorgado y se va construyendo por medio de la familia y el ambiente. El desarrollo del lenguaje, según Rondal, se produce a los 6 meses de embarazo cuando el sistema auditivo del niño está desarrollado y funciona. En el nacimiento, el niño es capaz de reconocer la voz de su madre y diferenciarla del resto. Este hito prelingüístico proporciona el punto de partida para adquirir el lenguaje. El lenguaje es un conjunto de signos orales y escritos que permite la expresión de pensamientos y sentimientos a través de la comunicación humana. El aprendizaje más importante que los niños y niñas adquieren en sus primeros años de vida es el de su lengua materna. A partir de esto, se producen las primeras interacciones sociales cuando el niño se puede comunicar, y esta será la base de sus futuros aprendizajes. A continuación, se presentará la escala de desarrollo del lenguaje según edad cronológica. De los 0 a los 2 meses, se espera que el niño realice vocalizaciones reflejas como llantos y gritos relacionados con funciones fisiológicas como dolor, incomodidad, hambre, sueño, etc. Se espera que mantenga contacto ocular, sobre todo con la madre, que tenga movimientos de labio al succionar, sobresalto ante ruidos repentinos, que reconozca y preste atención a la voz materna y presente atención a estímulos visuales y auditivos. De los 3 a los 5 meses, el niño emite sonidos, risas y arrullos en situaciones placenteras. Desarrolla la sonrisa social. Mira rostros con más interés. Hace gorgoreo como o emite fonemas vocálicos como A y E. También emite sonidos consonantes nasales como Estos sonidos consonánticos son los primeros que adquiere, los nasales. Y luego irá adquiriendo algunas oclusivas como pu, tu, k, b, y va a repetir estos sonidos sin control. El niño es capaz de realizar búsqueda de la fuente sonora y comienza a realizar protoconversaciones, que son interacciones verbales donde mantiene turnos. Comienza a comprender la prosodia, que incluye el acento, entonación, ritmo, duración y otros. El niño los comienza a comprender y a darle significados. A medida que avanza el gorgoreo, se va transformando en balbuceo y juego vocal más diferido. Al final de esta etapa aparecen las vocales. De los 6 a los 8 meses, el niño explora con los juegos vocálicos. Se escucha a sí mismo y a los demás emitiendo ruidos consonánticos. A los ruidos consonánticos anteriores se le suman los fonemas velares, que son la j y la k. Reacciona a patrones entonacionales, tiene un balbuceo cada vez más prosódico y mantiene protoconversaciones.
junto con expresividad facial. Tiene una rica comunicación verbal y paralingüística. En la actividad comprensiva del lenguaje, interpretará primero los sustantivos. Al final de esta etapa, ocurre un hito importante, la permanencia del objeto, en donde el niño comprende que aunque el objeto no esté presente y no pueda verlo, sigue existiendo. Piaget hizo investigaciones sobre la permanencia del objeto y detalla que este proceso comienza a los 9 meses y se consolida a los 16 meses. Este concepto abre la puerta a que el niño sienta ansiedad por la separación de la figura de apego, porque sabiendo que el padre no desaparece y se encuentra en algún lugar y que puede regresar en cualquier momento y que no sabe qué momento será, todo esto le produce angustia. De los 9 a los 12 meses, el niño comienza con un balbuceo reduplicativo, con cadenas de sílabas repetidas con distintas interpretaciones. Esta actividad es de entrenamiento y marca la transición de juego vocal al lenguaje verbal. Los sonidos fonéticos serán bilabiales, dentales, alveolares, oclusivos, nasales y con vocales abiertas como A, E, O. En esta edad debe comprender palabras familiares como su nombre o cuando le dicen que no. Comienza a poner etiquetas aún sin contenido conceptual y las acompaña con gestos con manos o cara. Inicia intención comunicativa por medio de gestos no verbales para lograr lo que quiere pedir, como que lo tomen en brazos o rechazar, pedir objetos señalándolos, entregándolos, etc. Al final de esta etapa va pasando a tener un balbuceo no reduplicativo, ya no dirá cadenas largas de sílabas repetidas, sino que las acortará y la irá cambiando con distintas consonantes. Como por ejemplo, en vez de decir ma, las acortará diciendo mamá y posiblemente las irá combinando con otras consonantes y pueda decir mapa, etc. A los 12 meses, el niño emitirá enunciados de una palabra con significado semántico y pragmático, pero sin valor gramatical. De los 12 a los 18 meses, en esta etapa, el niño imita melodías nuevas y sonidos que le indica a su madre. Comienza a aprender onomatopeyas de animales, medios de transporte, etc. Cada vez dirá cadenas más cortas de consonante vocal, y se agregarán los sonidos fricativos como la F, la H y la S. Responde a su nombre, nombra personas, responde a llamadas con sonidos. Aumenta el repertorio de gestos de saludo, adiós, a decir no con el dedito. El niño desarrolla comprensión global de rutinas cotidianas y al uso de las cosas como beber una taza, cepillarse el pelo, ponerse un zapato, etc. Reconoce partes del cuerpo, algunos colores, etc. Las primeras palabras serán elementos de categorías básicas de alto uso, como sustantivos, adjetivos, que el niño comprenda. Aún no maneja tiempos verbales. Las primeras palabras actuarán como holofrases, en donde una palabra tiene un uso universal según sea el contexto. Aparecen palabras con fusión de designar primero varias cosas a la vez, para luego ampliar su campo semántico. Adquiere función regulatoria de control, pide permiso o ayuda. Y la función intrapersonal, donde expresa sus sentimientos
y la interpersonal, donde responde a preguntas, saludos y socializa. Comienza el interés de explorar la realidad y comprende instrucciones sencillas como recoger juguetes y entregarlos. De los 18 a los 24 meses, es normal que en esta etapa los niños presenten procesos fonológicos de simplificación que afectan la estructura silábica. Estos son como acortar palabras, sustituir fonemas, modificar la palabra, etc. Estos procesos son normales, pero deben ir disminuyendo a medida que el niño va creciendo. Durante el primer año ocurre la explosión del nombre. Los niños deben decir 50 palabras de alto uso. Comprenden adjetivos opuestos como bonito o feo, limpio o sucio. Prima la función imaginativa de jugar y de crear. Así van construyendo su aprendizaje. Aumentan las emisiones espontáneas y toma la iniciativa para hablar. A los 2 años produce emisiones de 2 elementos, usando palabras de alto uso como sustantivos, verbos y adjetivos. Sabe interpretar el contexto, comprende oraciones sencillas y comprende la noción del mío o el tuyo. De los 2 a los 3 años se integran los fonemas como la n, la ñ y la sh, y se aproxima a los dífonos vocálicos, como por ejemplo auto, peineta. Aparecen contenidos de posesión, atribución, cantidad, emplea pronombres para señalar algo y se incrementan las redes semánticas. A medida que aumentan las palabras y la comprensión de estas, el niño comprende las distintas jerarquías. Comienza a agrupar palabras para almacenarlas en categorías formando redes semánticas. Habla del pasado, del futuro y de lo que hace otro. Inicia mantención del tópico mediante producciones coherentes. A los 3 años, el niño realiza emisiones de 2 o 3 elementos. Estructura las oraciones con sujeto y predicado. Conyucta posición de enunciados simples. No ocupa conectores. Comprende inflexiones de los verbos ir, dar, ser, tomar, hacer, haber, etc. Cuando cuenta un cuento, ocupa 2 o 3 oraciones, sin orden temporal ni estructura de relatos. No usa reglas de la gramática, como el uso adecuado de decir él o ella. Tiene poca fluidez y no logra mantener el tema. A los 4 años aparecen los últimos fonemas que se adquieren, como la L y la D. También existe una adquisición total de dífonos vocálicos y también empiezan a adquirir los dífonos consonánticos con la L, como estos. Aquí es importante evaluar el fonema S y la R vibrante simple. Adquiere luego los dífonos consonánticos con R. El último que adquiere es el de la dr como dragón. A los 5 años, el niño adquiere el fonema de R vibrante múltiple. Ejemplo, perro. Se trabaja el fonema S si ocurre ceseo. Se desarrolla la conciencia metafonológica y metalingüística. Los niños a esta edad, ya escolarizados, adquieren alfabetización. Aquí se perfeccionan las habilidades de lenguaje oral y escrito.
De aquí en adelante, el niño trabaja habilidades de selección con precisión de sonidos, retiros, entonación, acentuación, etc. De los 4 a los 5 años, el niño comprende de distancias como cerca, lejos, temporalidad como pronto, tarde, de longitud, largo, corto, de cualidad, el mismo o diferente, de ancho, de grosor, temporoespaciales como adelante, atrás, antes, después, primero, último. Resuelve problemas simples como ¿qué harías tú si tienes hambre? Desarrolla aspectos básicos de la toma de turnos. Domina creaciones de oraciones de su lengua, enunciados de longitud definida por coordinación y exploración clara de verbos irregulares. Pronombres posesivos más claros como para ti y para mí. Verbos auxiliares, que son los verbos que le dan significado a otro verbo, como por ejemplo, deben estar allí. Se afianzan los tiempos verbales. Emergen frases pasivas como el helado es tomado por mí. En el discurso narrativo, cuando cuentan un cuento, presentan todos los personajes, lo que sucede en cronología, con evento inicial, intención, acción y consecuencia, pero sin final. Predomina la cohesión temporal, existe coordinación y subordinación de relativos, comparación y adverbios. Tienen mayor fluidez, mantienen el tema central de la historia, pero persisten en emisiones irrelevantes o evasiones. De los 5 a los 7 años, maneja atributos de edad, responde preguntas como cuándo, dónde, quién, con quién. Maneja cantidades relativas como más que, falta, sobra, etc. Maneja temporoespaciales más complejos como ayer, hoy, mañana, días de la semana, meses, estaciones del año, etc. Predomina la función interaccional. Maneja posesivos grupales como nuestro. Quedan aspectos de la gramática por aprender relacionado al desarrollo cognitivo, emocional y social. Falta aprender nociones de oraciones compuestas y sus conectivos. Comprensión de la voz pasiva, ambigüedad y verbos semánticamente confundibles. En el discurso presenta personajes, episodios complejos y contexto. Secuenciación es respetada con orden cronológico de los hechos. Incluye conectores y marcadores temporales. Incluye conclusión o final. Se incrementa la complejidad estructural y elementos de cohesión. Hay mayor utilización de conectores lingüísticos. Tiene mayor fluidez y mantiene el tema central. Es decir, los niños a esta edad ya son capaces de hacer narraciones verdaderas. Hay que recordar que el lenguaje es distinto de unos niños a otros. Existen etapas que suelen ser comunes en la mayoría de los niños, pero en otros no. Y siempre hay un tiempo de tolerancia entre etapa y etapa. Pero si usted como madre, padre o cuidador cercano nota algún problema en cuanto al desarrollo del lenguaje en su hijo, comuníquese con un especialista. El fonoaudiólogo es el especialista del lenguaje, del habla, de la voz, de la deglución y de la audición, entre otras áreas. Y sin duda es el mejor especialista para ayudar a su hijo si tiene algún trastorno del lenguaje. Muchas gracias.